¿Nani? Bueno, aquí podemos ver unas bonitas imágenes del tipo de edema que genera los pacientes o que tienen el fenotipo de un paciente con síndrome nefrótico. Una de las áreas que característicamente tienden a tener un edema importante, ¿sí?, son los párpados, ¿vale? Es algo relativamente frecuente. También en las zonas declives. En el párpado es porque es un tejido muy laxo. Y en las zonas declives por la gravedad, entre ellas las extremidades inferiores. Vean cómo se ve aquí un signo. ¿Cómo se llama el signo? Sí, pero tiene un nombre, un epónimo. ¿Dónde lo dice la gente? Estoy muy orgulloso. Qué alegría. Me escuchan. Igual. Leen el Argente, qué bonito libro. Es el signo de Godet. Y obviamente pues aquí a esta pobre persona se le cierra mucho el párpado. Se dan cuenta, ¿no? O sea, enseguida ves al paciente. Aquí tenemos un niño que tiene en el edema palpebral. Fíjate que en el Argente decía algo que me hizo fallar una vez en un examen. El Argente decía que el edema palpebral suele empezar, el edema suele empezar en los párpados. Es lo que decía el Argente. Y me acuerdo que eso me hizo fallar en un examen, porque yo traté de definir que un paciente tenía síndrome nefrítico o nefrótico basándome en cómo inicia el edema. Así que eso es un error. O sea, no conteste nada pensando en que dónde inicia el edema, porque los dos pueden hacer edemas, tanto el paciente con nefrítico como nefrótico, pero es más común, mucho más común en el nefrótico. ¿Por qué no pueden definir si es nefrítico o nefrótico solo viendo el edema? Porque hay síndromes nefríticos que pueden tener componente nefrótico, o sea, traducido en un español más sencillo, puede tener datos de síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Así que el edema, donde empiece, cómo esté, no define si es nefrótico o nefrítico. Sí es cierto que es más común de nefrótico, pero hasta allá. ¿Se está grabando esto? Sí. Aquí podemos ver algo muy característico en los pacientes que tienen una... Oye, a diferencia de PowerPoint, aquí no puedo agrandar. Qué incómodo. Pues las bandas de Merck. Las bandas de Merck, que son características de síndrome nefrótico, son una banda blanca, white band, que crece durante los periodos de mayor hipoalbuminemia. Es decir, esa banda blanca que ven acá, ¿qué representa? Hipoalbuminemia. Un episodio de hipoalbuminemia muy intensa cuando el paciente desarrolló la mayor severidad de su proteinuria, ¿sí?, que condicionó hipoalbuminemia y que tiene esa alteración en las uñas. Aquí podemos ver algo que son xantomas, pero en los párpados. Estos tienen otro nombre, se llaman xantelasmas. Algunos libros, algunas personas yo he escuchado que lo pronuncian como xantelasmas, ¿sí? Aquí se correlaciona con hipercolesterolemia, ¿vale? Se correlaciona con hipercolesterolemia. ¿Alguien podría entender o no sé si tiene una idea de por qué un paciente con síndrome nefrótico podría tener hipercolesterolemia en la sangre? ¿Por qué? ¿Pero qué? Bueno, el Harrison te decía que era porque disminuía la acción del lipoproteína lipasa, disminuía la acción de la acilcarmetiltransferasa 1 y se aumentaba la HMG, no sé qué porquería, el que lo sintetizaba. Bueno, pero esa es como la explicación, como tú bien dijiste, ¿no? O sea, molecular, pero ¿cómo podría ser la explicación más sencilla, con palabras sencillas, de por qué habría más colesterol en la sangre? O sea, sí entiendo, ¿no? O sea, el fundamento que dices, pues es el correcto, pero ¿qué pasa en sí? ¿Por qué? ¿Cómo lo podríamos decir con palabras más coloquiales, más sencillas de entender? Hay pérdidas de funciones en el metabolismo del colesterol. ¿Hay pérdida de? De las funciones en el metabolismo del colesterol y triglicéridos. Hay pérdida de las funciones, más o menos. ¿Qué tiene? Ajá, entonces... Aquí pasa algo muy interesante. El fundamento, pues
hormonal, metabólico, ya lo dijo su compañero, pero lo que podríamos decir coloquialmente es que el hígado ante una situación como esa trata de sintetizar para compensar, pero curioso, o sea, no puede ser tan selectivo y empieza a sintetizar proteínas que son lipoproteínas. O sea, porciones proteicas. Entonces, las grasitas o los lípidos o que están en el organismo se unen y forman lipoproteínas. O sea, no, es invariable. Se tienen que formar porque ya el hígado está tratando de formar proteínas como el loco, tratando de compensar o hacer algo. Y genera eso, la producción de formación de lipoproteínas. Al tener la porción proteica, el lípido pues se une y forma la lipoproteína. Obviamente el fundamento es lo que dijo su compañero y ese es el dato así como que se te tiene que venir a la mente. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, ¿Alguien iba a decir algo, no? Tú dijiste, no sé qué. Te decía algo de la síntesis de las apoproteínas de los... Ajá. De hecho hay una imagen, si quieren no se preocupen, en una de las siguientes diapos aparece como la imagen de qué pasa. ¿Qué me ibas a preguntar? Es que igual el Farreras te decía que de hecho la hipercolesterolemia era más grave si mientras más era la pérdida de la albúmina. Exacto, exacto. Ese es un dato muy interesante, no lo había comentado. Sí, cierto, la dislipidemia en el caso de los pacientes o la hipercolesterolemia en estos pacientes es más severa mientras peor es la proteinuria. De hecho, se dice, leí en un artículo de revisión de la Academia Americana de Medicina Familiar, decía que cuando tienes proteinuria severa o grave, que es cuando tienes pérdidas de más de 10 gramos por decilitro, es cuando es más factible encontrar la hipercolesterolemia. Es cuando es más factible encontrarla. ¿Dale? Y este es un dato de hipercolesterolemia. Esto que ven acá, los xantelasmas, ¿sí? ¿Qué son exactamente los xantelasmas? No recuerdo, según recuerdo haber leído, no lo dice acá, pero, o sea, yo recuerdo haber leído que es el acúmulo de colesterol. Si alguien sabe algo diferente, está bien, yo eso recuerdo. Sí, eso dice máculas formadas por histiocitos cargados de lípidos, eso decían. Ahí está. Sí, me acuerdo que era así por el acúmulo de colesterol. Ahora, vamos a ver las diferencias entre síndrome nefrótico y nefrítico. Yo creo que este cuadro es muy importante porque yo les dije a ustedes, a mí me interesa que tengan la capacidad de decir, oye, yo lo que estoy viendo es un síndrome nefrótico o es un síndrome nefrítico. ¿Por qué me interesa que tengan ustedes la capacidad de distinguir eso? Porque hay ciertas glomerulopatías que te dan principalmente nefrótico y ciertas glomerulopatías que te dan principalmente nefrítico. Obviamente el diagnóstico no es tan sencillo como, por ejemplo, ya estos, si se darán cuenta, son síndromes, ¿sí? Te apoyas de datos clínicos y bioquímicos, pero ya el diagnóstico de una glomerulopatía específica ya no puede ser solo así con, es nefrítico, no, es necesario, ¿qué creen que sea el estudio más preciso para una glomerulopatía? ¿Biopsia? Una biopsia renal, hacer biopsia del riñón y estudiarla en microscopía tanto de luz, con fluorescencia, con inmunohistoquímica, ¿sí? Y también con el microscopio electrónico idealmente, ¿no? Pero bueno, principalmente esos. Solo así puedes diagnosticar tal cual una glomerulopatía en específico. Si no, nos quedamos solo con los síndromes, pero son orientadores, ¿sí? Y por ejemplo, ¿cuáles tenemos? El síndrome nefrótico, el tipo de inicio del síndrome nefrítico, el nefrítico tiende a ser más abrupto, más súbito. Generalmente el nefrótico es un poquito más subagudo, más insidioso, de inicio más lento, la forma en que se instaura. Los nefríticos tienden a ser muy abruptos. O sea, estoy bien y ¡boom! Te empiezas a tener problemas en el riñón. Ahorita digo cuáles. Edema. Miren cómo el edema es algo muy característico de nefrótico. Pero oigan, ahí te lo está diciendo, el nefrítico no significa que no pueda tener. Por eso les dije, ese error que cometí en mi examen cuando estaba en tercer año. No, cuarto año. ¿En qué año se ve? En cuarto. Era porque me dejé llevar. Pero ya lo saben, o sea, el edema en sí pues no te va a ayudar a decir tal cual, sí es nefrótico, necesitas juntar más datos. Presión arterial, esta es una característica primordial del síndrome nefrítico, primordial, muy importante, ¿sí? Traten de recordarlo así como lo estoy poniendo.
es una característica muy importante. Dato característico. Y luego la presión venosa yugular puede estar incrementada en los pacientes con síndrome nefrítico, pues por lo mismo que está aumentada la presión, ¿no? De todos lados. La proteinuria es evidentemente más marcada en el nefrótico. Recuerden, en la proteinuria de rango nefrótico. El libro va a variar, ¿eh? O sea, hay libros que te dicen más de 3.5, otros libros más de 3.2, pero el valor más aceptado, más repetido, más constante en las bibliografías es desde más de 3, ¿dale? Se los digo porque tengo casi la certeza que si habrán leído más de un libro, uno 3.5, uno 3.2, uno que... O sea, el valor más repetido es más de 3. O sea, es el más constante. Más de 3 gramos en 24 horas. ¿Sí? O una relación. Eso es algo nuevo, no lo había dicho. Se puede hacer una inferencia. Porque ya se fijaron que ahí dicen 24 horas, ¿verdad? Entienden que es recolectar la orina en 24 horas y saber cuántas proteínas hay en 24 horas. Pero hay una manera de hacer una inferencia de la proteinuria en un rango nefrótico con una sola muestra aislada de examen de orina. O sea, dame una muestra de orina y con esa muestra yo te puedo decir si tiene proteínas en un rango nefrótico. ¿Cómo se hace? Es un índice, o sea, una relación. Índice es relación, ¿verdad? O sea, división. Ok, es una relación de proteinuria, creatinuria. O sea, las proteínas en orina entre la creatinina en la orina. Y si ese valor es mayor a 3, el paciente tiene proteinuria en un rango nefrótico. ¿Vale? O sea, eso es nuevo porque entonces ya les estoy diciendo, oye, entonces yo puedo saber si tengo proteinuria sin juntar mi orina. Sí. Solo que como el examen de la orina, no sé si lo saben, pero en un examen de la orina no te corren creatinina en orina. No te la corren. Así que lo tienes que pedir tú intencionadamente, escribir en el vale. Además, por favor, realizar creatinina en orina. Así como el sodio en la orina no te lo hacen. O sea, la urea en la orina no te lo hacen. O sea, si, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con lesión renal, no crean que pidiendo su ego, ya salió. O sea, tienes que escribir sodio, creatinina, urea en orina. Si no, no se corre, no lo hacen. La hematuria es un dato ampliamente pivote en síndrome nefrítico. Muy importante. La hematuria. ¿Qué características tendría esa hematuria? Aquí está, te lo está diciendo. Cilindros eritrocitarios y dismórficos más del 5%. ¿Vale? Ahí son datos ahí finos. Y vean que dice acá albúmina sérica. Lo más característico es que sea un dato pivote del síndrome nefrótico porque las pérdidas de proteínas son brutales. Brutales. Y aquí le faltó al cuadro, pues no es infalible, pero le faltó, por ejemplo, hipercolesterolemia. Le faltó también lipiduria. Te da una orina. Las proteínas y los lípidos le dan la apariencia de espuma. ¿Dale? Que esto es más característico de en síndrome nefrótico. No quiero que se casen tampoco con la idea de que no pueden haber combinaciones. Sí pueden haber. O sea, pueden haber mezclas. Y es válido. Ahorita vamos a ver. Precisamente por eso puse esto en la diapo. En medicina no existe el siempre ni existe el nunca. No existe. O sea, sí, por favor, ustedes para sus pacientes nunca les hablen diciendo la palabra siempre, nunca. Nunca utilicen todo, nada, ni 100% ni 0%. No lo hagan. Siempre hablen por probabilidad. Siempre. ¿Mi mamá va a vivir? Lo más probable es que sí. Oiga, ¿le van a quitar ya el tubo de su garganta hoy? Pues los datos sugieren que es probable que hoy se pueda retirar, pero hay que ver la evolución. O sea, nunca digan esos tipos de palabras en medicina, no existe. Y el que vean que lo está usando es que no le crean.
Ok, aquí esto me gusta mucho, es un cuadro donde te comparan las glomerulopatías. Miren, glomerulopatía de cambios mínimos, glomerulopatía membranosa, glomerulosclerosis diabética, amiloidosis, esta era glomerulopatía focal y segmentaria, glomerulonefritis fibrilar, glomerulopatía mesangioproliferativa, esta no me acuerdo qué es, MP, no recuerdo qué era. Glomerulonefritis membranosa proliferativa. Glomerulonefritis membranoproliferativa, ok, con depósito de cuerpos densos, dice. Glomerulonefritis proliferativa sola, glomerulonefritis posinfecciosa, dice. Glomerulonefritis de semilunas, de semilunas. Y vean, vamos a dilucidar algunos aspectos importantes. ¿Cuáles son las que primordialmente te dan síndrome nefrótico primordial? O sea, solo puede ser síndrome nefrótico. Hasta FSGS. Ah, pero vean, la que solo te da síndrome nefrótico. La que solo te da síndrome nefrótico es Ahora, si nos preguntaran, bueno, pero ¿cuáles otras hay de síndrome nefrótico? Así, solo puro síndrome nefrótico principalmente. Estas, ¿no? Igual decía que el de focal. Sí, de hecho, nada más no la mencioné ahorita porque miren, tiene componentes de ambos, obviamente principalmente componente nefrótico, el glomerulonefritis focal y segmentaria. Dale. Nada más para que, o sea, sí quería que vean esto, que sepan que no necesariamente es de todo, nada. O sea, pueden tener componentes. Pero las principales son glomerulonefritis membranosa, síndrome nefrótico. De cambios mínimos, síndrome nefrótico, glomerulosclerosis diabética, síndrome nefrótico y amiloidosis. La focal y segmentaria puede causar las dos cosas. Y ahora veamos las primordiales que te causan nefrítico. Tenemos a las grandes representantes como la glomerulonefritis postinfecciosa, la glomerulonefritis en semilunas o rápidamente progresiva y la glomerulonefritis proliferativa. ¿Vale? También la membranoproliferativa, ¿no? Vemos que también la membranoproliferativa. Ok, este tipo de preguntas sí es válido. Sí, este tipo de cosas sí es válido que sepan al menos 3 o 4 de las que te causan nefrótico y nefrítico. Las de nefrítico, doctor, por favor. Sí. Glomerulonefritis en semilunas o rápidamente progresiva. Glomerulonefritis postinfecciosa, que se incluye la postestreptocócica. Glomerulonefritis proliferativa y membranoproliferativa. Nefrítico principalmente. Aquí este cuadro me gusta mucho porque te dice formas de presentación. Dice common glomerulopatías o formas de presentación común de glomerulopatías en los pacientes con síndrome nefrótico. Y a ver, vamos a ver, les voy a decir lo que es importante. Por ejemplo, la de cambios mínimos, lo que más se relaciona con cambios mínimos es, por ejemplo, el uso de los AINES. Es como lo más importante. De focal y segmentaria, africanos, VIH. Y heroína. Son así como los datos asociativos. Membranosa, oro, lupus, hepatitis. Son los datos que tendrían que recordar más. Son característicos. Oro es un antirreumático. Dar oro es un antirreumático. ¿Te imaginas? Es un medicamento. De millonarios. De millonarios, así es. No, pero ya no se usa. No, pero digo, anecdóticamente ya se quedó que... esto es... ¡Wow! Qué bonito ver esto. Es que esto es pregunta de exámenes así. ¿Cuáles te causan complemento bajo? El nivel de complemento bajo es característico.
de estas, que son membranoproliferativa principalmente. Y de hecho falta, ahí solo te dicen las que causan disminución del complemento, pero en síndrome nefrótico faltan las de nefrítico, que ahorita vamos a ver cuáles lo hacen. Si quieren apuntar eso, sí es bueno que pongan cuáles característicamente causan un nivel de complemento bajo, con hipocomplementemia. Membranoproliferativas, de las que causan síndrome nefrótico. O sea, ¿por qué les digo que lo apunten? Porque una de las cosas que tienes que pedir es el nivel de complemento cuando tienes un paciente. Es que hay de los dos. Amiloidosis se relaciona con mieloma que no vimos. Ok, y nefropatía diabética de síndrome nefrótico. Eso es lo importante. Miren, estos son como que los datos epidemiológicos de la edad de aparición. A ver, cambios mínimos, vean que es más característico de la edad niños. Niños es con S, ¿verdad? Focalis segmentaria, glomerulopatía focalis segmentaria es característico de afroamericanos. ¿Sí? Adultos afroamericanos. Luego vemos que la membranosa es más característica de hombres blancos de edad intermedia, ¿no? Adultos jóvenes. Adultos jóvenes es la tabla de y esta que vendría siendo... sí, más grandes, ¿no? Más grandes, es cierto. Adultos, no sé, intermedios, no sé. Membranoproliferativa, pues adultos, ¿no? O sea, esta ya no tiene tanta. Otras glomerulopatías, está X esto. Amiloidosis, un poco X. Pero esos son los pros. A ver. Hematuria. No, eso es X. Ok. Aquí vean otros datos interesantes. Dice hipoalbuminemia y fisiopatología del edema en el síndrome nefrótico. O sea, ¿por qué hay la hipoalbuminemia? ¿Por qué hay el edema? Y el más fácil fue el que dijimos la clase pasada, ¿no? La hipoalbuminemia condiciona disminución de la presión coloidosmótica u oncótica y hace que al disminuir esa presión el líquido se vaya hacia el intersticio y condiciona el edema. Esa es se le llama teoría clásica, la más común. Pero hay otra teoría que se llama ¿cómo se traduce underfilling? Hay del underfilling, de sobrellenados overfilling. Y esta no sé cómo se traduce. Una es de sobrellenado y la otra creo que sería infrallenado. Pues dice under. Y bueno, veamos el de la... Me choca no puedo hacer, no, me desespera. Proteinuria, condiciona hipoalbuminemia, disminuye la presión oncótica coloidosmótica, eso modifica las fuerzas de Frank-Starling, se reduce el volumen plasmático, ¿sí? Eso condiciona varias cosas, aumento de la vasopresina, lo que genera retención de agua y condiciona edema. También se libera mayor péptido natriurético auricular, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y eso también retiene sodio y genera más edema. Esa es la teoría del infrallenado por proteinuria. Y tenemos una teoría todavía no es tan aceptada, pero sí se menciona, que es la del sobrellenado. Dice que aquí se debe a un defecto primariamente en los túbulos renales. Dice primary tubular defect, un defecto primario en los túbulos renales que condiciona una retención de sodio. Te dice que eso condiciona un incremento del volumen plasmático y nada más. O sea, muy extraño, la verdad, muy extraño.
Porque aquí dice que aquí la aldosterona no va a estar alta, sino que va a estar baja. Los péptidos van a estar, aquí dice que los péptidos... miren, acá hay un dato que dije erróneamente. Aquí donde dije péptido natriurético auricular no está alto en la de infrallenado, está normal abajo. Y en la otra sí está aumentado. Eso es una diferencia. Sinceramente no entiendo a la perfección este mecanismo. Pero bueno, que sepan que se está estudiando todavía, pero el más aceptado es el de infrallenado. Consecuencias metabólicas del síndrome nefrótico. Ok, algo de lo que habíamos platicado. ¿Por qué los pacientes con síndrome nefrótico pueden tener anormalidades en la coagulación? Porque eso no lo habíamos comentado, pero pueden presentar anormalidades en la coagulación. ¿A qué anormalidades de la coagulación me refiero? ¿Se acuerdan cuando vimos trombofilias? Puede favorecer la trombosis y más o menos sucede la misma idea que dijimos con lo de las lipoproteínas, la misma idea. El hígado, ¿qué trata de hacer? De producir ciertas sustancias que son proteínas, y dentro de esas sustancias pues pueden haber sustancias que son procoagulantes o factores de la coagulación. Luego entonces el paciente tiene una tendencia. Aquí por ejemplo te explica que hay un aumento de la síntesis hepática. Dentro de ese aumento de la síntesis hepática se puede incrementar proteínas de la coagulación como el fibrinógeno, el factor 5, el factor de von Willebrand, ¿sí? Finalmente, o sea, es lo único que la idea que tenemos que tener es que aumenta la síntesis hepática para compensar y elevan factores de la coagulación. La hiperlipidemia se explica de una manera similar. Se explica de una manera similar a la hipercoagulación. ¿Qué más? También hay un aumento de la agregación plaquetaria. El hecho de que el paciente pueda estar inmóvil por el edema favorece la trombosis. La hiperlipidemia genera una ateroesclerosis acelerada, lo que puede condicionar trombosis principalmente arterial, que se acuerdan que era la fisiopatología de las trombosis arteriales, principalmente es la aterosclerosis. Aquí está mejor ejemplificado acá. Está anormalidades de los lípidos en el síndrome nefrótico. Recuerden que el aumento de la síntesis hepática para compensar condiciona o favorece el incremento de las VLDL, IDL, LDL, etcétera, etcétera. Finalmente, lo que tenemos que recordar es que aumenta la aterogénesis, etcétera. Ok, aquí hay algo muy interesante porque los pacientes que tienen síndrome nefrótico no es tan común que presenten lesión renal. Es importante que sepan. El síndrome nefrótico no es tan característico que se presente con lesión renal. El que te hace más lesión renal es el síndrome nefrítico. El que hace más lesión renal es el síndrome nefrítico, porque ahí la fisiopatología principalmente es en el glomérulo. El puro glomérulo es lo que está más afectado. Más afectado. Está muy inflamado. Pero te dice que un paciente con síndrome nefrótico sí pudiera desarrollar lesión renal. No sería lo común, pero lo puede hacer. Y te dice este cuadro en qué contexto puede suceder. Te dice, puede ser por una falla renal, prerrenal, por depresión de volumen. Esos pacientes pueden perder tanto volumen, tanta pérdida del intersticio, que si el paciente no está supliendo esas pérdidas, se compromete la perfusión renal. Y eso puede condicionar una lesión prerrenal en dado caso. Obviamente pues tendría que ser ese contexto que el paciente solo se esté edematizando, pero porque todo lo está perdiendo hacia el intersticio. Sí se ve gordito, pero la perfusión es mala, ¿sí? No es lo común, pero puede suceder. También puede haber Una pregunta, pero si sigues hidratando al paciente y no le das... Es cuando la desarrolla. Ajá. Cuando la desarrolla. O sea, ustedes dicen que hay que seguir hidratando al paciente para que no desarrolle el prerrenal, ¿no? Exactamente. Pero habría que darle colonia también. No, de hecho, el manejo del síndrome nefrótico está muy interesante, porque primero tienes que dar algo que frene el proceso que está condicionando la proteinuria. Esa es una. Generalmente son esteroides, y se tiene que dar inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona para apagar la mayor
secreción de aldosterona y retención de sodio, tienes que dar yecas, tienes que dar diuréticos para que elimine, y obviamente, o sea, sé que ustedes todavía no lo han hecho porque pues están aprendiendo esto, pero es una situación de ¿cómo se dice?, de actuar en consecuencia. Es decir, yo le tomo laboratorios al paciente, si su creatinina del paciente pues está normal, quiere decir que el paciente no tiene falla renal ahorita, entonces le puedo dar diuréticos para depletar el volumen, porque tiene sobrecarga de volumen. En lo que le estoy dando algo que frene la mayor proteinuria, en lo que le doy algo que apague el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y le voy sacando el volumen extra. Obviamente, por sentido común, no lo dejo así, sino que bueno, dentro de 2 días en el hospital, hoy le tomamos otro laboratorio para ver la creatinina. Oye, se está elevando la creatinina, oye, párale a los diuréticos, ¿no? O sea, ya no le bajes más el volumen, la perfusión, tranquilo. Bueno, vamos a frenarle los diuréticos, está bien. Vamos a tomarle otros estudios. En este caso lo que podemos tomarle son gasometrías para saber cómo está el lactato, para ver si no está muy comprometida la perfusión. Si sí la tiene comprometida, se le pone un poco de volumen al paciente. Obviamente, pues parece algo muy chistoso, muy extraño, pero es que al paciente no se le quita el edema así. O sea, no desaparece todo el edema en un manejo. O sea, es como ¿cómo se dice? Como le digo, creo que en algún video dije que no es una receta de cocina. Tú vas actuando de acuerdo a los resultados que vas teniendo, ¿no? De hecho, vean esto, o sea, el paciente puede llegar a desarrollar necrosis tubular aguda si persiste la depresión de volumen o si desarrolla sepsis en alguna infección. Sí puede llegar a desarrollar lesión renal. Es muy extraño esto que les voy a mencionar, pero puede haber un edema intrarrenal, o sea, que se llene de líquido el propio riñón y no puede hacer sus funciones. Por trombosis renal, o sea, el paciente puede desarrollar una trombosis renal por esa hipercoagulabilidad que tiene. Transformación a una glomerulopatía, a otra enfermedad que te cause síndrome nefrítico, porque se los dije, el que más te da lesión renal en per se es el nefrítico. Pueden desarrollar un efecto adverso por drogas, etc. Igual, por ejemplo, dice alteraciones hemodinámicas en respuesta a los AINES o a los YECAS. Ok, por eso hay que estarlo vigilando y no nada más, se lo doy y no lo vigilo, hay que vigilarlo. Ahora, vamos a aquí. Ok, recuerden que el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico son la expresión de que hay un problema, por ejemplo, en el glomérulo o en los túbulos. Uy, ¿qué pasó? Ok, entonces, ¿qué es una glomerulopatía? Una glomerulopatía es una enfermedad o entidad patológica que afecta a los glomérulos renales. Y te dice fisiopatología de las glomerulopatías en una oración. Dice, generalmente las glomerulopatías hay una alteración o compromiso de la barrera de filtrado glomerular. Las glomerulopatías tienen una alteración en la barrera de filtrado glomerular. La consecuencia de esto, de la alteración en la barrera, puede condicionar hematuria, puede condicionar proteinuria glomerular, hematuria glomerular y puede condicionar disminución de la tasa de filtrado glomerular. ¿Cuáles son los componentes de la barrera de filtrado glomerular? Tenemos al espacio de Bowman, aquí se recolecta el filtrado glomerular que luego pasa al sistema tubular. Tenemos la capa visceral de la capa de Bowman, que son los podocitos, la capa visceral. La lámina basal, que se conforma de lámina rara externa, lámina densa y lámina rara interna. Tenemos propiamente al endotelio capilar glomerular y tenemos la luz del capilar. ¿Sí? Aquí se encuentra la sangre que se va a filtrar. Y aquí intervienen presiones hidrostáticas y coloidosmóticas. Me interesa que lo recuerden mucho, miren. ¿Cómo se clasifican las glomerulopatías? En general, las glomerulopatías se pueden clasificar como primarias, secundarias, glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria. ¿A qué se refiere con primaria? Primaria, que el problema originado y mantenido en el glomérulo. Originado, nació y se queda en el glomérulo. Y cuando es secundaria, es una patología sistémica que dentro de sus problemas
llega a condicionar una afección del glomérulo. Vean cómo si es diferente. Una se originó en el glomérulo y la otra se originó afuera del glomérulo, pero en algún punto se llega a afectar el glomérulo en la evolución de la patología. Y luego tenemos una que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria, que ahorita vamos a explicar. Dice, las primarias es una enfermedad que inicia en el glomérulo y que causa daño directo solo en el glomérulo. Y aquí tenemos a la enfermedad de cambios mínimos, nefropatía membranosa, nefritis IgA, glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria, glomerulosclerosis aguda postestreptocócica y enfermedad antimembrana basal glomerular. No lo traten de memorizar ahorita, pero vamos a ver. Tenemos también las secundarias. Esta es una enfermedad sistémica que puede afectar al glomérulo. Aquí tenemos a la nefropatía diabética, la nefritis lúpica, vasculitis asociada a anticuerpos ANCA, amiloidosis, glomerulonefritis relacionada a proceso infeccioso y glomerulonefritis relacionada con crioglobulinemia. Y esta está muy interesante. Esta es muy interesante, dice: la glomerulosclerosis focal y segmentaria, pero secundaria, dice, el daño glomerular es resultado de una pérdida severa de nefronas, más del 50% de las nefronas, con una resultante hiperfiltración compensadora de los glomérulos sobrevivientes. Está bien interesante. Y dice, con el pasar de los años y mediante la aparición de otros factores de crecimiento, sucede la esclerosis del glomérulo de forma focal y segmentaria. Por lo tanto, cualquier patología renal no glomerular con pérdida severa de nefronas la puede desarrollar con el pasar del tiempo. Cualquier patología primaria o secundaria que alcanzó la remisión parcial o completa, pero que ya había desarrollado pérdida severa de nefronas, los glomérulos sobrevivientes desarrollarán la esclerosis focal y segmentaria sobrepuesta sobre la glomerulopatía primaria o secundaria o la obesidad relacionada a glomerulopatía. Miren, sé que no es fácil en este momento que lo logren entender perfectamente, pero que tengan este concepto en su mente que me interesa como estudiantes que ahora tengan, que puede ser glomerulopatías primarias. El problema es propio del glomérulo. Secundarias porque tenías una patología que favoreció que desarrolles un daño en el glomérulo. Son secundarias. La principal causa de glomerulopatía secundaria, ¿cuál creen que sea? Diabetes. ¿Sí? ¿Cuál podría ser una causa de una glomerulopatía primaria? El uso de AINES, postestreptocócica, ¿sí? El problema está empezó en el glomérulo, ahí está el daño, ¿sí? Y no sé si pudieron entender la focal y segmentaria secundaria. ¿Hay focal y segmentaria primaria? Sí hay. Y hay focal y segmentaria secundaria, y ahí lo dice. Es secundaria que por alguna razón cualquier patología que te guste, la que te guste, desarrolla tanta pérdida de nefronas que las que quedaron empiezan a trabajar de más. Hay una hiperfiltración. Pero eso estimula el crecimiento de factores. Eso incita que haya liberación de factores de crecimiento y se forman cicatrices o áreas de esclerosis en el riñón y se forma la glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria, que finalmente es un tipo de glomerulopatía. Y está interesante porque hasta aunque parece confuso, ahí te dice claramente, incluso si tuvieras una glomerulonefritis primaria o secundaria que lograste remitir, o sea que mejoró con el tratamiento, si ya había perdido muchas nefronas porque no actuaste a tiempo o evolucionó la enfermedad, el paciente con el pasar de los años puede desarrollar este tipo de glomerulopatía. Sí, de hecho, quitar un riñón puede favorecer tener solo un riñón puede hacer que desarrolles con el pasar de los años. Es lo que le iba a preguntar igual. ¿Se acuerdan que dijo que en la postrenal, lesión renal aguda, solamente se podía ver si se obstruían los dos, pero si se obstruye uno no puede producir eso en el otro, algo así? Ajá, pero aquí estamos considerando que él dijo que te quitan un riñón.
Tú estabas preguntando que cómo puedo saber si solo un riñón está afectado, algo así comentaste, o cómo No, es? no, si solamente uno se afecta, el otro no le puede pasar eso. Si solo uno se afecta. Porque usted decía que cuando se bloqueaba uno, el otro trabajaba de más. Sí. Entonces por eso no podías a veces detectarlo en muestras. Pero eso es con el paso de los tiempos. Ajá, por eso no O sea, podría desarrollar así el paciente. A ver, yo lo que me acuerdo que me preguntaste en una ocasión era que si un riñón está malo, ¿no? Y el otro está bueno, pero trata de compensar, que si tú podrías saber si el paciente está desarrollando lesión renal. Eso es lo que yo recuerdo. Sí, podrías desarrollar el focal, Sí, en el que está sano. sí. Como habíamos visto en postrenal, que por ejemplo cuando no se da en el cuello vesical, o sea, puede ser que solo un riñón esté bloqueado Ajá. y el otro se esfuerza por el Ajá. riñón sexuado. Entonces el otro sí puede llegar a desarrollar la hiperfiltración, el que sí está eliminando el sexuado, que no está tapado, por decirlo así. Es lo que le pregunto. Ya entendí. O sea, tienes uno tapado y el otro no. Pero el que no está tapado empieza a hiperfiltrar, o sea, a trabajar más, ¿no? Trabajar más. Puede Bueno. desarrollar el focal. Ok, aquí hay algo muy interesante. Tú tienes un riñón. Oye, ¿cuál era el de lesión renal? El que tiene un parado. ¿Este? A ver, tú tienes. Ok, tú puedes tener obstruido aquí y obviamente eso va a condicionar que el riñón crezca, ¿no? Y este va a trabajar más. Este paciente no va a tener en elevación de creatinina ni de urea, porque el otro lo está compensando. Va a llegar a presentarlo si llegara a fallar el otro, o sea, incapaz de compensar, lo cual eso sería muy malo, pero lo habitual es que tú no lo sepas. ¿Cómo yo sé que le está pasando esto al paciente, de que está obstruido o algo así? Porque el paciente se queja de dolor, siente dolor, me duele, no sé qué, se toca y todo, y le haces el ultrasonido y es cuando ves esto. Ahora, contestando a su pregunta, es lo más habitual que pasa cuando los pacientes tienen un lito, se aguantan, siguen así su vida, o ya se forma un lito coraliforme. Los pacientes lentamente empiezan a perder la función de ese riñón, lentamente, ya deja de servir, ya no funciona, ¿sí? Llega un punto en que dejan de servir. Y este riñón obviamente queda todo, ¿cómo se dice? Puede crecer para tratar de compensar. Y si el riñoncito se dañó con el pasar del tiempo, sí puede desarrollar con el pasar del tiempo la glomerulopatía focal y segmentaria. Recuerden que el desarrollo de la glomerulopatía focal y segmentaria no es algo de un día, una semana, o sea, es de muchos años, meses a años, muchos meses a años. Y por ejemplo, estos riñones, pues los tienen que quitar, por ejemplo, en estos casos. Para que eleves creatinina y urea en una postrenal, las obstrucciones tienen que ser o bilateral aquí, o en el trígono, o aquí. Solo así. Si es unilateral, o sea, no hace lesión renal hasta que por alguna razón haya el fallo del otro riñón. ¿Dale? Eso es importante. Miren, aquí puse algo que tiene mucha relevancia. Dice, las glomerulopatías primarias o secundarias pueden presentarse como, desde el punto de vista urinario, como hematuria glomerular, proteinuria glomerular o como ambas. Obviamente ahí yo no estoy poniendo los datos clínicos, ¿verdad? Yo solo les estoy dando datos urinarios, pero, o sea, una patología glomerular te puede dar alteración de hematuria o proteinuria o ambas. Y miren esto, hematuria glomerular. Para que tú sepas que la hematuria es glomerular, o sea que el sangrado es por un problema del glomérulo, debe de haber eritrocitos en orina que presenten acantocitos más del 5% del total, o sea, eritrocitos dismórficos, más del 5% total. Eso tiene una sensibilidad para una glomerulopatía de un 50%. Lamentablemente solo la mitad lo podemos encontrar, pero tiene una especificidad muy alta,
de que esa hematuria con dismórficos sea por una glomerulopatía, ¿sí? Cilindros celulares presentes, entre ellos cilindros eritrocitarios, que son los característicos, cilindros leucocitarios o mixtos. Usted dice los cilindros son los que se ponen en el tubo, ¿no? Sí, los cilindros son porque pasa una célula en los túbulos y la proteína lo envuelve. La proteína lo envuelve. Y la proteinuria glomerular. La proteinuria glomerular dice que es cuando tienes albuminuria mayor del 40% del total de proteínas. ¿Cómo se calcula? La albúmina urinaria entre las proteínas urinarias. Es lógico, ¿no? Digo, parece lógico. O sea, ¿cuánto de albúmina cuánto tienes entre las proteínas totales? Si el índice es más de 4, ese es un contexto de ¿cómo se llama? De proteína glomerular. Vean qué dice acá. No obstante, la albuminuria no es exclusiva de la proteinuria glomerular, ya que puede verse en proteinuria tubular secundaria a patologías que afectan los túbulos renales y el intersticio renal. Pero bueno, es más raro. Aquí dice algo interesante. Cuando hay albuminuria menor del 40%, lo más probable es que se debe a una patología tubulointersticial, que a partir de ahora es cuando van a seguir leyendo su libro de medicina interna y van a empezar a hablar de patologías tubulointersticiales, que son menos comunes. El síndrome nefrítico ya lo había dicho, no sé qué. Y este es un cuadro, si quieren se los paso para que ustedes lo mejoren, estudien, para no leerlo, porque o sea, no tiene caso leer cada una. Pero por ejemplo aquí, vean cómo lo hice el cuadro. La glomerulopatía primaria, su clasificación, etiología, epidemiología, microscopía y anatomía patológica, inmunofluorescencia, el cuadro clínico y sus características y cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento. Entonces aquí hablé de la posinfecciosa, la rápidamente progresiva, nefropatía de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal o hialinosis, la nefropatía membranosa, mesangial IgA y enfermedad de Berger, mesangiocapilar o membranoproliferativa, la mesangial y la fibrilar. Esto lo hice es un cuadro que hice del Farreras, porque ahí creo que estaba como nefrótico y nefrítico y así está, yo me acuerdo que así estaba. A ver, algo también que sea importante. Léanlo porque... los tratamientos de cada uno. Sí lo pongo. Por ejemplo, acá dice... Diagnóstico de tratamiento. Te dice, habrá anticuerpos antimembrana basal glomerular negativo, ANCA positivo. La glomerulonephritis rápidamente progresiva por inmunofluorescencia, debe ser precoz con tratamiento, debe ser precoz con glucocorticoides, inmunosupresores, hemodiálisis o trasplante. Sí, va narrando. Por ejemplo, aquí tratamiento, glucocorticoides, inmunosupresores. Casi todas es lo mismo. ¿no? 3. Igual para el diagnóstico, bueno, de nefrótico, el Harrison en casi todos decía biopsia. Es que... Excepto en el del diabético. En ese sí te decía que podía ser demasiado. Ajá, se podía obviar. Y había un cuadro... No me acuerdo. Siento que había algo que tenía de glomerulopatías. Miren este libro, me gusta mucho, se los presento. Se llama Diagnóstico Diferencial en Medicina Interna del Dr. Javier Lazo. Es uno de mis libros favoritos de medicina interna, porque nos vamos a nefro. Vean donde dice proteinuria 353. Vean cómo está este libro, les va a llamar la atención, van a ver. Vean cómo es el libro. El libro te habla de la proteinuria, lo que les medio expliqué, y te ponen estos algoritmos.
cuantificar la orina en 24 horas, exploración física, te dice cómo es la proteinuria. Aquí utiliza una definición diferente a la que yo les dije, pero la mía es la buena. Sí, es que es un poco antiguo el libro, un poquito. Javier es Lazo. Se los voy a pasar si quieren. Y aquí te va diciendo más o menos los diferenciales. Glomerulopatías primarias, secundarias, proteinuria grave, síndrome miccional agudo. Solo son algoritmos, pero te va diciendo. Por ejemplo, el algoritmo te dice un numerito. Por ejemplo, aquí 4. Y te vas aquí, buscas 4 y te dice algunos datos. Ese libro es muy bueno. Bueno, ¿qué más? Ya. Y en este libro, que es el CTO, me gustaría que revisen las imágenes para que se les haga fácil correlacionar. Por ejemplo, chequen en nefro, el CTO en glomerulopatías. Quiero que vean estas imágenes. Aquí hay nefrítico y nefrótico, glomerulonefritis. Vamos a ver solo las imágenes. Por ejemplo, aquí en el nefrítico, fisiopatología del síndrome nefrítico, causas de síndrome nefrítico del CTO, muy bueno. Luego el nefrótico, aquí te dice qué porcentaje ocupa de síndrome nefrótico por edad. Esto les puede servir, es muy bueno, muy interesante. Causas de síndrome, vean cómo lo clasifica, como les dije, primarias y todas las causas secundarias de nefrótico. Son muchas, pero digo, es importante que lo entiendan. Aquí te dice unos datos epidemiológicos que tienes que pensar o que te tienen que venir a la cabeza. Cuando te dicen que es un niño, cambios mínimos, porque es la más común. Si es un adulto, membranosa. Si está obeso, focal y segmentaria, como habíamos mencionado. Si el paciente tiene hepatitis, pensar en mesangiocapilar. Si dice oro, membranosa. Aquí la fisiopatología que les comenté del síndrome nefrótico. Y aquí te explica, miren, la hiperproteinemia favorece la estimulación de síntesis hepática de proteínas, hiperlipidemia, lipiduria. Y aquí te explica por qué hay la... A ver, algo que sea importante. Quiero que vean lo de glomerulopatías, les va a gustar. ¿Dónde está? Vean qué bonito. Esto que tiene el CTO me gusta mucho. Aquí por ejemplo te menciona las lesiones focales, difusas, globales y segmentarias. Por ejemplo, aquí te ponen una lesión global. ¿Tocaron? No. Lesiones segmentarias, lesiones difusas que afectan todo el riñón. A ver, lo que me gustaba de esta. Ok, aquí te dice localización de los depósitos en glomerulonefritis. Aquí te ponen, por ejemplo, el capilar glomerular. Te ponen la célula visceral o el podocito. La membrana basal, que es esto que está en amarillo. La célula mesangial que está aquí. Entonces, ¿por qué quiero que vean el esquema y que cuando les pase el CTO le repasen eso? Solo las imágenes, incluso si no quieren leerlo, solo las imágenes. ¿Por qué? Porque les va a permitir entender los cambios patológicos. Por ejemplo, en mi cuadro ya dice la alteración que van a ver en el corte histológico, pero al ver esto les va a ayudar a entenderlo más. Por ejemplo, la membranosa, glomerulonefritis membranosa, hay un engrosamiento de la membrana basal y te la muestra, ¿no? Engrosada. En la enfermedad de cambios mínimos no ves nada porque pues son cambios prácticamente mínimos. La rápidamente progresiva, hay una proliferación extracapilar y se forman como semilunas. Y bueno, pues digo, no voy a leerlo una por una porque el chiste es que ustedes lo interpreten, ¿no? Pero digo, les puede servir los cuadros que tiene.